Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a tener una conversación con el doctor Julio Chilling. Ustedes lo conocen, profesor doctor en ciencias políticas, y vamos a conversar sobre el Estado de Derecho, sobre los temas que están planteados para la elección presidencial en el 2024 en los Estados Unidos. ¿Estamos acercándonos a una república bananera o por el contrario el sistema de justicia está operando y está aplicándose a las personas independientemente de que sean ricas, pobres, poderosas o no poderosas? Esto lo vamos a tocar y creo que es importante el debate, por eso les pido que se activen en nuestro superchat, que es el más inteligente de la red, al igual que les pido que si ustedes tienen algunas preguntas, algún comentario, lo hagan en la descripción de este video. Quiero saludar a toda la gente que hasta ahora se está conectando con nosotros desde España. Un saludo a toda la audiencia de Distrito TV y por todos nuestros podcasts en la madre patria. Igualmente quiero saludar a la gran comunidad de Sin Filtros y Sin Censura, tanto en YouTube como en las diversas plataformas, y por supuesto a todos los miembros de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros. Y por cierto, también quiero mandarles un gran saludo a todos aquellos que se están conectando a través de nuestro Space en X y de Facebook y nuestras otras redes sociales. Bienvenido, doctor Chilling. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Un placer, Maybor, siempre estar contigo. Profesor, en el juicio del senador Bob Menéndez he tenido la oportunidad de conversar con uno de los expertos que está allí viendo qué ocurre. Y quiero plantearle un escenario para que partamos de allí para hacer el análisis. Estados Unidos está en estos momentos en una guerra de carácter asimétrico, híbrido. Y esa guerra de carácter híbrido está manejada por fuera por grandes potencias, entre ellas China y Rusia, que son expertos en el manejo y la manipulación y también la desinformación. Eso lo tenemos por un lado. ¿Cuál es la necesidad que ellos tienen de borrar a los Estados Unidos o al menos de ponerlo en un segundo renglón? Pues todas las estrategias para subir ellos. En ese sentido, ellos han trabajado internamente para desestabilizar el país, apelando los mecanismos que ellos utilizan en otros lugares del mundo, como por ejemplo corromper a la clase política, exponer a la clase política y a todas las instituciones, de tal manera que el ciudadano norteamericano se sienta desmoralizado y desprecie profundamente a los Estados Unidos, y esto lo hemos observado. Igualmente a través de la anulación mental, que es el fentanilo y las otras drogas. El consumo alto en Estados Unidos de este tipo de drogas ha hecho que una buena parte de la población sea carga pública, porque es un asunto de sanidad. Y por otro lado tenemos entonces las élites del poder. En estos momentos los demócratas han protagonizado tal vez las operaciones electorales y políticas internas que jamás se habían conocido en la historia de los Estados Unidos. Llevamos el caso del expresidente Donald Trump, que ha sido convicto por un jurado en Nueva York y de cuyos cargos todavía nadie tiene claro cuáles son, inclusive los mismos jurados que votaron, porque las instrucciones fueron tan amplias que pues en cualquier vía tenía que ser culpable. Y tenemos al hijo del presidente Joe Biden, también convicto, pero también un informe que dice que el presidente Joe Biden no puede ser juzgado porque no es apto para ser juzgado, pero sí para gobernar. Es decir, tenemos un cóctel de problemas enormes, y por eso yo quisiera entender, y para que la gente que nos está escuchando en estos momentos se meta en la línea. Es una estrategia externa de prácticamente influir directamente en la toma de decisiones para que la gente se desmoralice
y caigan los Estados Unidos desde adentro, porque desde afuera no se podían tumbar, o es sencillamente que los demonios internos de la izquierda están sueltos en los Estados Unidos y están haciendo que la nación caiga desde adentro. Adelante. Muy complicado. No, no, no. Mira, has dado una caracterización muy, muy acertada de los tiempos que se están viviendo en los Estados Unidos y en el mundo, pero vamos a referirnos al contexto estadounidense. Sin lugar a duda existe una alianza doméstica, o sea, norteamericana, con fuerzas externas que tienen el denominador común de destruir la civilización occidental, y los Estados Unidos en el mundo moderno es el pilar de esa defensa de los verdaderos valores occidentales. Usaste una palabra magnífica, asimétrica, o sea, una guerra asimétrica, una guerra no convencional. Y esto era un fenómeno. O sea, yo sé que en este debate hay muchas personas que no quieren categorizar esto como un problema de derecha e izquierda. Sin embargo, la fuente desde donde parte todas estas corrientes que están en esta sublevación por el poder político, pues vienen de un mismo lugar. O sea, son extensiones del marxismo que, como todo proceso ideológico y filosófico, es dinámico. Entonces, a través del tiempo, eso se ha ido modificando para ajustarse a las necesidades de los momentos. Todo cogió fuerza en los Estados Unidos para poder responder con más propiedad, porque es cierto que este curso ya lo veníamos viendo, donde estaba por un lado marxistas con apego a versiones clásicas, que la economía determinaba todo, y el argumento a los que enfrentaban ese tipo de despotismo representado en la Unión Soviética y China comunista a partir de la Segunda Guerra Mundial, era que la economía era el problema. Sin embargo, mientras tanto, había una guerra cultural en función, que los alemanes del Colegio de Frankfurt, que fueron a los Estados Unidos, no fueron los únicos en confeccionar. Esto ya venía desde antes. Gramsci, George Lukács, el húngaro comunista, que de nuevo en 1919 implantaron educación sexual al colegio primario en esa República Soviética húngara, que nada más que duró de 6 meses, fue lo que duró. Entonces, quiere decir que la visión estaba clara de cuáles eran las herramientas, y que Marx se había equivocado, que había una superestructura que era mucho más impactante, que era la cultura. Por medio de esa cultura es donde lamentablemente ha tenido más éxito esta fuerza subversiva, que, dicho sea de paso, un paréntesis en todo esto, los socialistas fabianos en todo momento abrazaban esta misma noción. Busquen cualquier texto, libro de principio del siglo XX, y se van a dar cuenta de la idea de un gobierno global, de centralizar el poder, de atraer industrias privadas, cooptarlos para que les sirvan en función. Ellos hablaban de eso. O sea, la discrepancia con los marxistas era en metodología solamente. Entonces, ya el comunismo soviético definió el frente. El único frente en el occidente que quedaba era a través de la cultura. El ascenso de Barack Obama a la presidencia les dio las armas institucionales para realmente profundizar ese cambio, profundizar la penetración de instituciones
como el FBI, la CIA, la utilización del Departamento de Justicia, el Servicio de Rentas Internas, la Agencia de Protección Ambiental, órganos del Estado que de pronto se pusieron al servicio de una ideología y de un objetivo político, más allá de que, por supuesto, no se identificaban como tal. La victoria de Donald Trump en 2016 fue para ellos una interrupción inesperada. Fíjate que ellos trataron por todos los medios, y esto es algo que, con el favor de Dios, si sale electo Donald Trump en noviembre, una de sus principales tareas y tal vez el puesto más importante en su gobierno es quién va a ser el fiscal general del país, porque hay que llevar a cabo una campaña de criminalizar personas que cometieron crímenes serios, como Barack Obama, que bajo su presidencia estaba consciente de que se estaba fabricando, falseando información, y que se utilizó esa información fraudulenta para obtener licencia para espiar a ciudadanos estadounidenses, en efecto interfiriendo abiertamente en un proceso electoral. O sea que hay un sinnúmero de personas que hay que abrirle juicio. Es como único se va a corregir ciertas cosas. Pero la elección de Donald Trump, pues no quiere decir que ellos aceptaron la voluntad popular. No, le hicieron la guerra por todos los medios, incluyendo de manera asimétrica, manteniendo versiones falsas que ellos sabían que era falsa. Trataron por todos los lados de descarrilar su presidencia en el 2020, utilizando métodos muy cuestionables. No es un secreto para nadie las irregularidades extraordinarias que hubo en las elecciones 2020, y el hecho de que ningún juicio pudo poner en evidencia toda la información que había. O sea, fueron desestimados no por el mérito de la evidencia presentada, sino porque ya había pasado las elecciones, porque ya eran temas técnicos, pero no se atendió el caso donde primero se había que haberlo hecho, que era en un Tribunal Supremo. Entonces, pues tenemos una presidencia que para muchos es ilegítima, basado en las irregularidades que cada día, ya esto no es una teoría de conspiración. Es más, un artículo de una escritora de apellido Ball, que salió en la revista Time, básicamente admitió que había una conspiración de diferentes actores para impedir que Trump ganara. O sea que realmente fue una alianza no escrita. La información que los medios sociales poderosos censuraron para favorecer un candidato, la interferencia, el tener personas con credenciales de seguridad, más de 50 altos oficiales de la inteligencia estadounidense, mentir e inventar un cuento para facilitar a un candidato, a un partido. Todo esto, pues, nos deja ver que ocurriendo esto mismo en otros países, pues el nombre que llevan, como tú bien describiste, es pues, República Bananera. Sin embargo, eso lo hemos estado viendo. Entonces, estamos donde estamos ahora, donde la justicia, de una forma muy selectiva, se escoge a quién condenar y a quién no condenar. Todos los casos pendientes contra Donald Trump, el más absurdo ha sido el que logró esta convicción, el veredicto de culpabilidad sobre un hecho que iban regado entre 34, porque se han dado cuenta que las cortes, y las cortes de nuevo no es nada nuevo, obtuvieron la licencia para sobrepasar legislaturas estatales para cambiar el modo de votar en 2020 a través de yendo a las cortes. O sea que las cortes, para este tipo de político demócrata que realmente ha visto a las cortes como un mecanismo de guerra para en verdadero espíritu gramsciano, ¿no? ¿Verdad?
que la ley, las cortes, era un paso fundamental de tomar, pues hemos llegado a este punto donde ninguna opinión legal seria puede considerar que a Donald Trump se le dio un juicio justo, tomando en cuenta todas las circunstancias que son tantas, y yo creo que ya eso es incuestionable. Sin embargo, nos deja ver un lado de la moneda donde en los Estados Unidos hoy hay persecución política, hay presos políticos, personas que recientemente han escuchado videos de la que era presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, admitir y culpándose a ella misma por no haber acatado lo que el presidente Trump en ese momento, en 2020, pidió de asistencia de la Guardia Nacional, que ella se negó, y también se negó el alcalde de Washington, D.C. Me refiero a lo que ocurrió el 6 de enero, donde hay personas que están cumpliendo más de 20 años de cárcel, personas incluso como Enrico Tarrio, por ejemplo, que no pusieron un pie en el Capitolio, 22 años de cárcel. Esto es un presidio político, porque cuando la justicia se aplica de manera selectiva a enemigos, a percibidos enemigos del régimen actual, eso es persecución política y son presos políticos. Entonces, eso está ocurriendo en los Estados Unidos en este momento. Sin lugar a duda, hay una alianza establecida, cada uno con sus propios intereses, de China comunista, de la dictadura de Vladimir Putin, que siempre tenemos que recordar, y hay algunos que se confunden y piensan que él representa valores de la derecha, valores conservadores, valores occidentales, y la realidad es que es totalmente incierto. O sea, el hecho de que tenga una programación pro familia en su país, o que ataque vertientes del marxismo cultural, como la ideología de género y la teoría crítica queer, por ejemplo, no quiere decir que es un demócrata. China comunista también ejecuta una política muy agresiva contra la ideología de género, contra la teoría crítica queer, pero eso no quiere decir que son buenos personas, buenos sistemas, buenos regímenes. Y añadiría uno más, que es el islamismo radical, que ha hecho, yo creo que esto lo hemos visto en las principales ciudades en el occidente, y con un activismo extraordinario en los Estados Unidos, defendiendo la llamada causa palestina, que es un invento total de la KGB, o sea, abrazando la noción de la teoría crítica postcolonial, una vertiente marxista totalmente absoluta. Entonces, la idea es destruir a los Estados Unidos, cooptándolo en efecto a un órgano que trasladaría su autoridad, y este es el punto final, a una institución central. Y podemos argumentar, bueno, ¿China aceptaría eso? Probablemente no, pero China tiene su propia agenda, ¿no es verdad?, compitiendo para ser la principal hegemonía del mundo. Sin embargo, mientras tanto, le sirve de gran utilidad esta corrida, por ejemplo, para lograr obligar a todo el mundo a tener un carro eléctrico, cuando casualmente las piezas, las herramientas, la infraestructura para poder tener y operar y manejar y fabricar un carro eléctrico, 85% de todo eso viene desde China. O sea, es una cosa muy conveniente y muy peligrosa, sobre todo cuando tomamos en cuenta que no tienen, en los Estados Unidos, por ejemplo, no existe la infraestructura para poner esto. Mira, vimos cómo Europa, en efecto, quebró su capacidad de ser independiente de energía al destruir todo su facilidad de energía nuclear. ¿Y en qué cayeron? En una dependencia de una potencia como Rusia. O sea, y todo esto está basado en una pseudociencia que dicen que esto es malo para el ambiente, que esto es malo. Vemos esta política en Europa en cuanto a no solo
el alarmismo climático, sino la política de agricultura, una política, por supuesto, inmigratoria, que eso es un punto fundamental para esta movida. Entonces, sí, Meibor, estamos delante, en medio de una guerra asimétrica brutal, pero yo pienso que es de esperanzador cuando vemos que yo creo que hay dentro de las sociedades en los países libres, en Europa hemos visto un rechazo a ese tipo de corriente. Y quiero hacer mención, porque tú has mencionado, por ejemplo, el caso de Bob Menéndez, y sin entrar en detalles sobre las particularidades del caso del senador Menéndez, qué casualidad que el senador Menéndez ha sido un obstáculo al acercamiento de los Estados Unidos con la dictadura de los ayatolas. Bob Menéndez ha sido un obstáculo del acercamiento de los Estados Unidos con Cuba comunista. Entonces, cuando vemos la aplicación arbitraria de la ley, y digo arbitraria de la ley sin entrar en, bueno, el peso de la evidencia en su contra, sin embargo, cuando tenemos personas en el Congreso que entraron con ingresos humildes y salen multimillonarios, yo creo que eso no hay que ser muy inteligente para decir, bueno, ¿cómo es posible con el dinero que les pagan que entren más o menos cómodos, o sea, con un ingreso de la clase media alta, y sin embargo salen multimillonarios? Bueno, yo creo que si se hiciera se aplicara la ley con el rigor y con la utilización de las fuerzas policíacas federales como el FBI a gran parte de los políticos, incluyendo Nancy Pelosi, o sea, que ha utilizado mecanismos de información privilegiada para enriquecerse por medio de la bolsa. Entonces, estaríamos hablando que yo creo que habrían que construir mucho más cárceles. Sin embargo, esa aplicación arbitraria es a lo que me refiero, que es lo que se ha utilizado. Y yo creo que eso es peligrosísimo, peligrosísimo. Y para concluir la idea, lo que único va a poner freno a esto es el mismo precepto de las armas nucleares. Cuando la Guerra Fría, de que el hecho de que ambos lados tenían armas nucleares fue lo que evitó probablemente una guerra nuclear. Entonces, hasta que este partido demócrata, que hoy es un ejército creado por Barack Obama, un ejército de guerra, hasta que no se utilicen las mismas, puede haber un fiscal en un estado conservador que presente cargos contra determinadas personas que todos sabemos quiénes son, sería una lista larga, pero este curso hay que iniciarlo. Este curso hay que iniciarlo. Es como único se va a lograr la prudencia. Mira, en los Estados Unidos, cuando la guerra civil, murieron 600,000 estadounidenses en esa guerra, que en proporción a la población era una cantidad extraordinaria. Sin embargo, vimos posteriormente una política sensata para unir el país, y no se vio en ningún momento lo que estamos viendo ahora por medio de la utilización del sistema judicial para perseguir una oposición, para impactar elecciones. Y eso se está haciendo ahora de una manera desmedida, descarada. Y si no se pone freno a esto, como te digo, va a haber serios problemas existenciales para la República Americana. Y pensar, porque esto lo digo para tal vez, yo estoy seguro que tú y que muchos en tu gran audiencia lo han escuchado, que bueno, que nosotros tenemos que estar por arriba de ellos porque no podemos hacer lo mismo que ellos. No, si quieren perder, esa sería la receta. Pero si quieren ganar, si quieren frenar esto, hay que tomar acciones legales contra ellos. Hay muchísimas personas que
el exdirector del FBI, James Comey, violó la ley descaradamente. Descaradamente. Hillary Clinton violó la ley descaradamente. Hay que aplicar la ley. Nadie está, ¿no es verdad? Eso no es ahora el logo que estamos todos, nadie está por encima de la ley. Bueno, pues entonces efectivamente hay que llevar eso a cabo. Entonces, si eso no ocurre, eso será el mejor elemento de avisar de que esta guerra se puede jugar de ambos lados y que ellos no tienen el monopolio al acceso de las cortes. Eso es lo único que va a frenar este tipo de asalto al poder político, que eso al final es el objetivo. Así que espero haber aportado a esa visión que tú iniciaste, que me parece repito, una caracterización muy precisa de una guerra asimétrica que se está llevando a cabo acá. Doctor, cuando uno habla de estos personajes como el jefe del FBI, la CIA, etcétera, agencias federales y también políticos de alto nivel, hay impunidad. Y hay impunidad porque el caso de Hillary Clinton se llevó a donde se tenía que llevar y no hubo ningún tipo de enjuiciamiento por el tema de los 10.000 correos, por el caso de Benghazi, etcétera. No hubo. En ese caso podemos hablar de impunidad al igual que los otros. Pasó el tema de Snowden, hubo un escándalo, la investigación no llegó a nada. Pero para otras personas o actores importantes, pero que no están dentro de la línea, ellos plantean que no debe haber impunidad y que la inmunidad, que son dos palabras sumamente importantes, no debe cubrir a estos personajes, pero a los otros sí. Yo recuerdo cuando se estaba discutiendo el tema de la inmunidad presidencial, cómo los fiscales planteaban impunidad para algunos e inmunidad para otros. Así es. Muy interesante. Yo quisiera que usted me hablara de esto porque retomando el caso del expresidente Donald Trump y todo el tema que hay con el planteamiento que hace la defensa y hacen algunos otros expertos que han señalado que tanto el fiscal como el juez pueden ser señalados, pero ellos tienen inmunidad para actuar. Entonces, en su caso, ellos han interferido, de acuerdo a esos expertos, en la campaña electoral, una interferencia electoral que no se había visto anteriormente. Pero en el planteamiento que ellos hacen, y hay un profesor de Yale que usted me estaba mencionando y que yo lo he leído en todos sus posts, él plantea algo que es ese daño irreversible que se le hace a la figura del expresidente, pero también al proceso electoral como tal, claro, que no va a haber tiempo para remediarlo. En países del tercer mundo y en regímenes de carácter autoritario, como por ejemplo el venezolano, allí el fraude electoral se comete en función de las apetencias de Hugo Rafael Chávez Frías. Él construyó el sistema y de allí en adelante pues ha operado muy bien. Pero aquí en Estados Unidos, cuando uno ve interferencias electorales o se plantean esas interferencias electorales, no hay como un límite para unos grupos. Y usted está hablando del tema selectivo, pero yo quisiera que usted ampliara eso, porque si es el daño irreversible, quiere decir que no va a tener remedio. Y cuando no se tiene remedio, entonces se supone que la ley debe tener remedio, ¿o no? El problema es que el concepto del daño que ya no se puede remediar, un daño ya irremediable, el ejemplo perfecto es que si el presidente Donald Trump pues va a apelar, como ya se sabe, él ha anunciado que va a apelar la injusticia que se le hizo con el veredicto de la Corte de Bajo Manhattan, eso va a tomar años, porque hay un procedimiento que primero tiene que ir a las Cortes de Apelaciones más inmediatas. Entonces puede ir a una,
si no logra lo que quiere, puede ir a otra. Hasta el final, si es necesario llegar al Tribunal Supremo a nivel federal. Pero esto tomaría años. Entonces, el problema es esto y el daño irremediable sería si el presidente Trump, ni que Dios lo quiera, perdiera las elecciones y 2 años después se determina su inocencia, que este juicio fue amañado. El juicio, me refiero al el de Nueva York, logró justicia en cuanto a ese veredicto injusto. Sin embargo, el daño irreparable de perder las elecciones, eso no lo pueden deshacer. ¿Y cómo lo pruebas? Porque es difícil de probar, bueno, cuántas personas no dejaron de votar por Donald Trump por el estigma de tener esa condena por arriba. Entonces, eso complica enormemente el caso. Es más, James Comey, en su recomendación de que no se le presentaran cargos a Hillary Clinton en el 2016, recuerde que se estaba haciendo esa investigación de los decenas de miles de correos que a propósito se destruyeron, la utilización de un servidor privado con información privilegiada del gobierno, todo esto que es indiscutible. James Comey, como director del FBI, pues reconoció que eso estaba totalmente incorrecto, pero que él no podía primero determinar si lo hizo de mala fe. Bueno, obvio, claro, no estaba en la cabeza de ella, pero la base principal de su recomendación de que no se le presentaran cargos es porque estaba en un proceso de elección y que eso se iba a entender como una interferencia de elección, y por eso es que él recomendó que no se le presentaran cargos. ¿La verdad? Ese tipo de prudencia, Maybord, lo hemos visto a través de la historia. Mira, la elección de 1960 entre Richard Nixon y John Kennedy se determinó por 100,000 votos, que para un país del tamaño de los Estados Unidos 100,000 votos no es nada. Y había muchas personas, ocurrieron muchas irregularidades, que es un proceso. Toda elección democrática tiene ciertas irregularidades, pero en 2 estados muy particularmente importante, tomando en cuenta que eran bastiones del Partido Demócrata en ese momento: Illinois, particularmente el área de Chicago, cuando estaba el alcalde Daley, que poseía una maquinaria del Partido Demócrata, y el estado de Texas, de la cual Lyndon Johnson era senador. Habían enormes irregularidades y había muchas personas que le pidieron a Nixon que pues presentara una querella y pedir una auditoría, no un recuento de votos contaminados, sino una auditoría de los votos. Y él dijo que no. Fíjate que Kennedy se sorprendió. Kennedy, en conversaciones privadas, anecdotales con otras personas, les dijo que él se sorprendió que Nixon no pidió esa auditoría, que se alegró muchísimo, por supuesto, pero Nixon lo dijo porque eso iba a poner cuestionar la credibilidad del sistema electoral de los Estados Unidos, y él no consideraba que eso le iba a ser bueno al país. Bueno, ese tipo de mentalidad ha guiado muchos de los procesos históricos donde se quedan cuestionables. A Andrew Jackson, para muchos se le robó unas elecciones por artimañas que se hicieron, pero el sistema ha seguido. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora, que es interferencia electoral a la luz del día, ellos lo están disfrazando y están criminalizando cualquier opinión contraria. Mira, un punto importante destacar en esto es que yo no voy a decir que el presidente Trump no ha tenido la mejor asesoría legal, pero sin duda hay mejores abogados de defensa en los Estados Unidos que el equipo legal que tiene y que tuvo en este juicio. ¿Por qué escogió a esto? Muy sencillo, porque muchísimos de abogados y bufetes de abogados no aceptaron el caso. ¿Por qué? Por temor a tener que enfrentarse a potenciales demandas
que ponen en riesgo su licencia porque hay una persecución contra la rama legal. Hemos visto el abogado John Eastman, por ejemplo, que defendió en las cortes el derecho de una auditoría del conteo de los votos de la elección 2020, algo que es perfectamente legal, y sin embargo este señor ha tenido que enfrentar un terremoto legal en su contra, la verdad. Y para muchos abogados esto representa una amenaza de poder continuar en esa profesión y atraer buenos clientes, y deciden no aceptar el caso. Este es uno de los beneficios indirectos que logra la izquierda radical con la utilización de la corte, y muy lamentable para el sistema democrático. Pero mira, tomamos el caso, por ejemplo, porque realmente aquí hay tanta tela para cortar, el caso de los documentos presidenciales por el cual en medio de una elección, sabiendo quién era el candidato del Partido Republicano, pues presentan este tipo de cargos, empezando por la invasión a su casa, por ese cuerpo del FBI que más bien ha estado sirviendo como policía política de la izquierda y del Partido Demócrata. Y lo más grave de todo esto es un contexto histórico. Anterior a 1978, los presidentes hacían lo que les daba la gana con sus papeles. Punto. Punto. Si George Washington se quería llevar los documentos y usarlo como papel sanitario, lo podía hacer. Todos los presidentes hacían lo que les daba la gana. Estaba a la discreción de ellos lo que querían donar al público, lo que ellos querían quedarse. Punto. Eso cambió a partir de 1978, y después empezaron incluso disputas, por ejemplo, con la biblioteca presidencial de Lyndon Johnson, que por años estuvo peleando para conservar documentos que la institución encargada de guardar los documentos presidenciales les reclamaba. Lo mismo pasó con la biblioteca presidencial de Nixon, lo mismo pasó con la biblioteca presidencial de Barack Obama, que hasta los otros días el presidente Obama, por medio de su biblioteca presidencial, pues querían quedarse con documentos. Entonces, todo este tipo de cosas ha sido parte del proceso, porque hay terrenos muy grises acerca de qué es lo que es la propiedad de un presidente y qué es la propiedad del público estadounidense, ¿no es verdad? Pero sin embargo, para un vicepresidente o para un senador, esto es incuestionable. No hay ningún reparo para llevarse documentos. No se pueden llevar ni siquiera una pluma. Y hemos encontrado documentos del senador Biden de hace décadas. Entonces, que ya de entrada para un fiscal sería la acusación más fácil de hacer. ¿Usted tiene autoridad de tenerlo? No. ¿Están fuera? Sí. Más nada. Usted es culpable y se acabó. O sea, esto no tiene que ser un abogado graduado de Yale o Harvard. Esto es muy fácil. Sin embargo, ¿cuál ha sido el dictamen? Bueno, que sí, que estaba culpable, pero por su estado mental y por el impacto que ese estado podría tener en un jurado, no recomendamos cargo. Eso es absurdo. Y para seguir, el Congreso, que es el mayor representante de la sociedad estadounidense, ha pedido la grabación, no el testimonio escrito, porque eso no relata toda la verdad. Quieren escuchar la grabación para ver por qué el fiscal que estaba investigando y cuestionando a el presidente Biden llegó a la conclusión de que su memoria y sus facilidades no están, facultades, mejor dicho, no están de todo ahí. Como base para no recomendar que se le presenten cargos criminales. Y sin embargo, no quieren darlo. No quieren darlo al punto que se está debatiendo si se debe o no
a mantener al fiscal Garland en violación de las órdenes del Congreso porque no lo quiere dar. No lo quiere dar por lo que eso relata. Entonces estamos delante de realmente una operación de guerra para mantenerse en el poder a todo dar, utilizando el sistema legal para interferir en las cortes y ya descaradamente, porque con lo que se ha encontrado del ahora presidente Biden, en aquel momento senador y después vicepresidente, porque se han encontrado documentos que, dicho sea de paso, en una biografía, autobiografía supuestamente, pero bueno, más bien le pagó a otra persona para que lo ayudara a escribir su biografía. Biden quería tener esos documentos para decir, mira, yo discrepé con el presidente Obama en cuanto a tomar tal y tal acción. Yo estaba en contra de esta acción. Para darle credibilidad a la venta de sus libros, él tenía esa documentación en sus manos. Entonces quiere decir cómo es que un vicepresidente se llevó un documento, ya con eso es una confesión, es para, bajo el mismo utilización de la justicia. Bueno, si es una justicia justa, entonces ya es para que ya Biden estuviera ya enfrentando un proceso legal que lo quiere poner detrás de las rejas. Entonces, ¿por qué no se ha hecho? Bueno, porque aquí la aplicación de la ley es muy selectiva y son parámetros ideológicos lo que determinan todo esto. Entonces, fíjate que he estado extrapolando diferentes casos, pero vemos cómo en estos otros ejemplos, claro, al presidente Trump, durante su presidencia, se le hace una ejecución, un impeachment por una conversación que tuvo con el entonces, bueno, sigue siendo presidente de Ucrania, diciendo que lo estaba extorsionando. Bueno, tenemos una grabación de, en aquel momento, vicepresidente Biden extorsionándolo en público al gobierno de Ucrania de que si no despedían al fiscal que estaba investigando la empresa asociada a su hijo, no le iban a dar dinero, más de $1.000 millones del contribuyente estadounidense, que él no tiene la autoridad para hacerlo. Sin embargo, lo estaba chantajeando. Ahí está, eso es incuestionable. Para cualquier fiscal mínimamente calificado, es nada más que, mira, aquí está, apague y cierre, vamos al hombre este. Pero ¿por qué no lo hacen? Bueno, no lo hacen por seguir una tradición de precedentes, que bueno, que esto así no se ha hecho antes y el precio que pudiera esto tener para el sistema. Esa prudencia murió en las elecciones del 2016, se ignoró en las elecciones del 2020 y ahora ya como último intento desesperado, porque tienen preocupación por lo que están viendo en las encuestas de la ciudadanía estadounidense, pues llevando a cabo todo una guerra por diferentes frentes para descarrilar la posibilidad de que Donald Trump pueda llegar a la presidencia. Entonces, volvemos al daño irreparable. Esto que está ocurriendo, esto que está precisamente la etiqueta de que si Trump es un reo convicto, que bueno, que la realidad que no lo es hasta que no llegue la condena del juez, en un sentido técnico todavía no es un reo convicto. Pero esta es la misma argumentación que usan dictaduras muy familiares para nosotros de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, que hay una presidenta presa. O sea, todo este tipo de cosas es algo muy común, que no reconocen su carácter político de la persecución y la condena, y sin embargo, acá en los Estados Unidos eso se está haciendo a la luz del día en plena interferencia con las elecciones del 2024. Doctor, hay un tema que quiero que enfaticemos, porque hay una convicción de un jurado en Delaware al hijo de Hunter Biden. Y han salido varios expertos a señalar, y vuelvo al tema de la guerra asimétrica, porque un factor fundamental y estratégico de la guerra asimétrica es la desinformación
y la generación de relatos convincentes para desviar la atención o para afianzar una acción que se ha tomado de manera ilegal. Es decir, lo vemos en Venezuela, lo vemos en Rusia, China y por supuesto en Cuba también y en otros países de carácter autoritario. Le pregunto, porque esto es lo que están discutiendo en el escenario electoral las personas conservadoras que están buscando una explicación. ¿Es la convicción de Hunter Biden, a su juicio, un mecanismo de guerra simétrica, repito, para darle fiabilidad a la convicción del expresidente Donald Trump? Y en ese caso, aquí se utiliza mucho el tema del espejo o el humo. Sería una cortina de humo porque usted lo ha expresado abiertamente y hay muchas preguntas. El tema del recibimiento de fondos de otros países, la investigación que se hace en el Congreso, no solamente de Hunter Biden, sino de la familia Biden y del presidente Joseph Biden. Está los señalamientos que se han hecho y que sin duda alguna violan la ley de acuerdo a esos expertos y al mismo Congreso. Es decir, es utilizar a este individuo, que es el hijo del presidente, con el ánimo de echarle humo al resto y a la vez de confirmar la legitimidad de la convicción del expresidente y con eso en el fondo terminan ganando todos. ¿Es así o no? Es así completamente. No solo es una cortina de humo, es parte de una programación estratégica por razones muy fácil de entender. Primero, tenemos que comprender de que el Departamento de Justicia actualmente, ese mismo departamento que llama y persigue a casi la mitad del país, que se considera lo que ellos han catalogado como el votante MAGA, ¿no es verdad? El votante que apoya al presidente de manera entusiasta, como una base de terrorismo político. Han considerado católicos que van a la misa latina como potenciales terroristas domésticos. Hemos visto un departamento de justicia que no considera que Black Lives Matter es una organización terrorista, que no considera que Antifa es una organización no terrorista, que no considera el propio presidente los otros días en un discurso en Filadelfia, pues se refirió a los motines del 2020, motines marxistas de Antifa y Black Lives Matter, como protestas pacíficas e insistiendo que no hubo violencia. Ya con eso, si usamos el criterio de defraudar a los votantes de Nueva York, pues bueno, aquí está defraudando a los votantes porque está mintiendo descaradamente. Ya con eso se le pudiera presentar cargo, ¿no es verdad? Pero no se hace porque tiene libre expresión. Pero bueno, eso no aplica con Donald Trump. Mira, lo que ocurrió en Nueva York no ocurrió aislado. El número 3 del Departamento de Justicia del actual régimen, Colangelo, fue el arquitecto de la estrategia legal que se utilizó en Nueva York. En otras palabras, había una conexión constante entre el Departamento de Justicia y el Distrito Sur de Nueva York, o sea, el fiscal de Nueva York. Esto hay que estar clarísimo. Esto que estamos viendo con el veredicto contra el hijo del presidente en probablemente el menor de sus problemas. Porque, o sea, el hecho de que utiliza la droga, yo creo que eso es innegable, o sea, no lo pueden negar. No pueden negar que tenían, que compró un arma estando en ese estado. Sin embargo, ¿por qué el FBI, teniendo esa misma información un tiempo atrás, nunca inició el curso legal contra el hijo del presidente? Hasta que precisamente soplones e informantes empezaron a hablar de eso y bueno, ya no les quedó otra. Pero esto es una programación estratégica, por así decir razón, para dar la evidencia, para dar la imagen, mejor dicho, la apariencia de que hay en los Estados Unidos un Estado de Derecho y que el Departamento de Justicia es objetivo, que no lo es.
porque el hecho de que haya sido encontrado culpable todavía no quiere decir que ha pasado un día va a pasar un día en la cárcel, y si lo pasa va a ser una cárcel y un tratamiento muy diferente. Pero ¿qué es lo que logran con este juicio? Primero, quitar atención a otros problemas mucho más graves. Por ejemplo, siendo su padre el vicepresidente, él logró autorización para que empresas ligadas al Partido Comunista China tuvieran contratos a compañías, una empresa en Michigan, por ejemplo, que hace aviones y partes de equipos de aeronaves. Eso requiere una facilitación de seguridad que se la consiguió su padre por medio de el contrato, por medio de pertenecer a el gobierno de Barack Obama. O sea, él ha estado ligado a elementos de China comunista que son enemigos de los Estados Unidos. Esas son investigaciones que sí le podrían llevar una condena porque él no se reportó como un agente representando una potencia extranjera, y eso involucra directamente a su padre como vicepresidente. Podemos hablar del dinero que recibió de las empresas ucranianas y que no reportó como ingreso. Bueno, ese es otro juicio que está. Pero hubo violaciones de la seguridad nacional por sus relaciones comerciales con oligarcas rusos, por ejemplo. Entonces, esto es los crímenes mayores, pero sin embargo es muy conveniente enfocar en esto porque en parte buscan también tocar la sensibilidad de personas y decir, bueno, el pobre es víctima, era un drogadicto, o sea, vamos a tener piedad con él. Esa es la idea, y a ver a Biden pues estar insistiendo, no, yo voy a respetar el derecho, la decisión de la corte. Claro, él tiene la plena seguridad que su hijo va a salir bien, y en el peor de los casos él lo perdona antes de salir del poder. Pero tú puedes estar convencida, y tu audiencia, de que esto es parte de una movida muy pensada, porque el objetivo más grande es la permanencia del poder y es confeccionar un sistema que puede tener una oposición domesticada, porque ya ellos van a considerar la oposición agresiva y efectiva, como es la oposición MAGA, pues mecanismos para criminalizar ese tipo de actitud. De hecho, tienen legislación de terrorismo doméstico que le da las herramientas para hacerlo. Por eso es que han querido presentar, o sea, y extender condenas de décadas a personas que ni siquiera estuvieron en el Capitolio en J6. Eso es para disuadir el tipo de activismo que puede confrontar las tropas de choque que ellos tienen en las calles, que ya no solo son Black Lives Matter o Antifa, sino son también ahora estas milicias pro-Palestina que operan en un contubernio perfecto con estos otros grupos que sí son ejecutadores del terrorismo doméstico en los Estados Unidos. Sin embargo, la ley no les da esa consideración. Entonces, bajo ningún concepto, personas deben de pensar y decir, mira, la justicia se está cumpliendo. No, no se está cumpliendo, ni se va a cumplir. Ni se va a cumplir porque el Departamento de Justicia, igual que el FBI y la CIA, en estos momentos son mecanismos del poder político que reina en los Estados Unidos, que forma parte de lo que podemos categorizar con toda responsabilidad el régimen Biden-Obama, porque tienen ya, cuando las personas dicen el estado profundo, ¿qué dice estado profundo? O sea, parece una novela. No, no, existe. O sea, es una burocracia que está ahí, que en parte le hizo la guerra, por ejemplo, a Donald Trump en cuanto a los nombramientos que él había hecho, en cuanto a ejecutar su política. Trump tenía declaradas determinadas políticas y muchas de sus embajadas no la cumplieron. Desde lo más elemental de poner la bandera que les daba la gana y no poner la bandera que solamente le corresponde. Son atribuciones que se tomaron, que solo lo pueden hacer
porque hay todo un cuerpo de burócratas que en gran medida, muchos de ellos, gran parte de ellos, están ahí desde el primer gobierno de Barack Obama. O sea, que él estudió el libreto y el guión muy bien en cuanto a cómo hacer para tomar un país. O sea, todos recordemos quién fue Saúl Alinsky, un marxista que entrenado en precisamente por medio de la guerra simétrica, la marcha por las instituciones, tomar el país. O sea, y eso es lo que hemos estado viendo. Todos se acuerdan la relación que él tuvo con un predicador marxista por más de 20 años. Entonces tú me vas a decir a mí que alguien puede estar yendo todos los domingos a servicio religioso por un predicador declarado marxista con apego a la teología de liberación negra, que es una versión, una adaptación del marxismo cultural. Tú me vas a decir a mí que amigos íntimos que fueron terroristas domésticos del Weather Underground, que pusieron bombas y tú vas a tener una amistad con personas así. Sin embargo, todo esto se lo perdonó y en gran medida la culpa la tiene esa oposición que fue domesticada, como la de John McCain y el Partido Republicano, que no quisieron insistir en por qué no sacan estas cosas a colación. Aquí hay un problema de seguridad nacional y no se hizo. Por no decir la apertura al islamismo que Barack Obama ha hecho, la hermandad musulmana, que infiltró todas sus instituciones y en gran medida ha facilitado esto que estamos viendo en los Estados Unidos, de básicamente corrida a favor de la causa inventada de los palestinos. Esto obedece la penetración y el trabajo de años que se inició bajo Barack Obama en los Estados Unidos. El acercamiento con Irán. ¿Por qué? Bueno, porque Irán es la entidad más efectiva del islamismo porque posee un Estado y la radicalidad suficiente para lograr los objetivos y destruir los acuerdos de Abraham que buscaron y por primera vez en la vida trataron de resolver el problema de los palestinos sin considerar ni invitar a los palestinos, porque los palestinos no tienen nada que ver con eso, al contrario, son precisamente los propulsores de la división y el caos. Y de manera muy efectiva lograron lo que nadie pensó, que lo vimos precisamente a raíz del ataque de Irán a Israel posterior al 7 de octubre, donde contaron con elementos de Jordania, de Arabia Saudita, para precisamente frenar ese ataque directo de Irán. O sea, estamos delante de una estrategia muy pensada que cuenta con elementos que podemos debatir si a la larga van a ser antagónicos, es muy probable, pero no importa. Primero hay que neutralizar a los Estados Unidos y después eso será una pelea que ellos llevarán. Cada uno piensa, los chinos comunistas piensan, bueno, que ellos a la larga van a ser la fuerza dominante. Los islámicos piensan que van a tener un califato universal. Putin se pegará a quien mejor él considere que le pueda servir sus intereses. Así que, y el socialismo global de la cual tienen que ver todos, porque todos los islámicos son socialistas, China comunista, obvio, son socialistas, y Putin, o sea, no ejerce bajo ningún concepto un apego a un capitalismo competitivo ni nada por el estilo. Así es, doctor. Creo que queda una invitación pendiente para seguir discutiendo estos temas. Hay mucha gente que dice, wow, qué duro y qué pesimista, pero ustedes tienen que entender la realidad. No es pesimismo, es la importancia de conocer lo que estamos enfrentando, conocer al enemigo para ganar. Yo estoy optimista que esto se puede revertir y se puede ganar, pero no podemos ganar si no tenemos claro quién tenemos delante y a quiénes estamos combatiendo. Yo creo que eso, si entendemos bien su metodología, si entendemos bien sus frases, el uso del lenguaje postmodernista y su estrategia, podemos frenar esto con gran éxito, pero no podemos pensar que estamos simplemente delante
de un partido político cualquiera que tiene un apego más amplio y estamos discrepando sobre mayor o menor gasto público o manejo de la economía. No. Esto es mucho más profundo. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros una vez más en Sin Filtro. Un placer siempre. Y queremos darle las gracias a todos los que nos han acompañado en esta emisión tan interesante. Siempre que hablamos con el doctor Julio Schilling, ustedes pueden ver sus artículos en la descripción de este video. Es un aprendizaje, es una cátedra. Por eso quiero que ustedes que nos están viendo y que están aprendiendo con el doctor Schilling, nos ayuden a distribuir este video, darle el like si a ustedes les gusta nuestro contenido, al igual que registrarse en nuestro canal de YouTube y de Rumble. Si ustedes todavía no lo han hecho, por favor háganlo. Si lo hicieron y lo sacaron, vuélvanse a suscribir. Y por supuesto les pido que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima emisión. Manténganse libres y manténganse atentos a lo que está pasando, porque no queremos ser víctimas de estas fuerzas oscuras. Nos vemos en la próxima y nos despedimos con el mensaje de la RAC, que recuerden que juntos salvamos vidas. Chao, chao. Imagina que estás completamente solo e indefenso y que tienes que sobrevivir en las calles de uno de los países más violentos del mundo. Imagina que no puedes hablar, que tienes 4 días sin comer, que tienes sed y no encuentras agua, que te golpean mientras intentas dormir y que eres invisible para quien puede ayudarte. Ahora sabes lo que siente un animal abandonado. La Red de Apoyo Canino trabaja desde hace 15 años para cambiar esta realidad. Gracias a sus programas, miles tienen hoy una familia. La calle no es hogar. Conócenos, síguenos, únete a la RAC. Juntos salvamos vidas.